televidentes, hoy como cada día con su programa Orientación Tributaria aquí con muchos temas, con temas siempre de actualidades. El tema de hoy específico es las retenciones del impuesto sobre la renta y sus implicaciones que tiene en cuanto a lo que es, quién debe retener, quién no puede retener y cómo se debe retener. Para eso estamos nosotros aquí con Martín Olivares, un técnico muy especializado, parte de nuestro programa. Está Isidro Santana, nuestro coproductor, y Ramón Puello, que es nuestro coproductor y coordinador. Así que hoy van a tener un programa cargado de mucha energía, de mucho conocimiento y mucho entusiasmo. Le pedimos que se mantengan tranquilos ahí en sus asientos, porque hoy vamos a aprender todo sobre retenciones, sobre impuestos sobre la renta. Así que nos vemos en breve y tranquilos en sus asientos. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Saludos televidentes, estamos de vuelta con su programa Orientación Tributaria y aquí vamos a hablar de las retenciones del impuesto sobre la renta. Y para eso, Martín, vamos a comenzar diciendo, Martín, ¿qué establece, qué normativa, qué ley, dónde se establece, cómo debe retenerse sobre impuestos sobre la renta? Bueno, antes de iniciar contestando la pregunta, muchísimas gracias por su invitación al programa y vamos a comenzar. Primero, el artículo 267 del Código Tributario establece que se debe pagar un impuesto sobre la renta de todo el que perciba, obviamente, renta. Entonces, si estamos hablando de impuestos sobre la renta, tenemos que saber qué es renta. Eso es verdad. ¿A qué se refiere cuando el Código Tributario habla de renta? El artículo 268 define lo que es renta y dice que renta es la percepción de cualquier ingreso que puede implicar una utilidad o un beneficio. Eso es muy importante tenerlo claro. Eso quiere decir que toda persona que recibe un ingreso, en principio puede estar alcanzado con el pago del impuesto sobre la renta. O si no, con el beneficio de la exención. Obviamente, por eso digo que puede, porque es posible que esté exento el ingreso que perciba, o es posible que caiga dentro de la exención contributiva anual, que también pudiéramos ver eso más adelante. O tenga un pago a cuenta por adelantado. También. Entonces, teniendo en claro el tema de lo que es renta, es importante saber quiénes tienen que pagar el impuesto sobre la renta. Nosotros tenemos un sistema tributario que tiene una combinación de dos factores para saber si una renta tiene que pagar el impuesto en la República Dominicana o si una persona tiene que pagar el impuesto sobre la renta en la República Dominicana. Nosotros tenemos una combinación de un sistema tributario que aplica el principio de territorialidad, por un lado, y el criterio de la fuente generadora de la renta, por otro lado. ¿Qué quiere decir el principio de territorialidad? Que todas las personas que reciben renta
por actividades que realizan dentro de la República Dominicana pueden verse alcanzados con el pago del impuesto sobre la renta, con la obligación del impuesto. Pero por otro lado, el criterio de la fuente dice que cuando una persona será objeto de pagar el impuesto sobre la renta, la fuente que genera la renta tiene que estar ubicada en la República Dominicana por el principio de territorialidad. Y dice el artículo 269 que es el que abarca todo. Sí, y el que establece el principio de territorialidad y la fuente. Y de la fuente generadora de la renta, dice que todos los residentes fiscales, obviamente, de la República Dominicana, pagarán el impuesto sobre la renta, sobre las rentas de fuente dominicana. Eso es muy importante tenerlo claro. La renta tiene que ser de fuente dominicana para verse alcanzada por el impuesto sobre la renta. Y para que esa fuente se considere dominicana, tiene que ser generada dentro del territorio de la República Dominicana. Tenemos que hacer hincapié en eso porque históricamente hemos tenido problemas, si así se puede decir, con el artículo 305 de retención cuando se hacen pagos al exterior. Por eso es tan importante que nosotros tengamos presente que nuestro sistema tributario está basado en el criterio de la fuente generadora de la renta y el principio de territorialidad. Entonces, hay países que, diferente al nuestro, aplican el criterio de la renta mundial. ¿Qué quiere decir eso? Por el cibertrabajo. Como Estados Unidos. Como Estados Unidos, por el cibertrabajo. No, ¿Cómo no, es? No, no, no. Por el cibertrabajo también. No. Digo, en Estados Unidos, tú como nacional norteamericano, tú tienes una empresa en Japón, la tienes en Australia, en cualquier país donde la tenga. Sí. Tú generas y tienes de eso que pagar impuestos en tu país. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, igual que muchos otros países, aplican el criterio de renta mundial basado en la nacionalidad o residencia de la persona o de la empresa. No, persona física o jurídica. Sí, sí, efectivamente. Entonces, ¿qué implica eso? Que cualquier nacional o residente de los Estados Unidos tiene que pagar el impuesto sobre la renta por la renta que genere en cualquier país del mundo. Eso es lo que se le llama criterio de renta mundial. En el caso de nosotros, no es así. Nosotros aplicamos el criterio de la fuente generadora de la renta combinado con el principio de territorialidad. Y también se da el fenómeno, si tú eres norteamericano y tú vives en Santo Domingo y estás generando bienes y servicios, aunque tú vivas acá, tú tienes que reportarle a ellos allá también. Efectivamente, tiene que declarar esas rentas en los Estados Unidos. Pero hay una cosa que tú sabes que también se vislumbra y así viene, que la doble tributación es penalizada. Sí. O sea, Obviamente. tú informas ya que tú estás aquí. Obviamente. Justamente como se dan esas situaciones de países que aplican el criterio de renta mundial y otros países que aplican el criterio de la fuente o el principio de territorialidad, una misma renta puede verse afectada con diferentes impuestos por diferentes jurisdicciones. Entonces los países en sentido general que aplican el criterio de renta mundial, lo que hacen es que internamente en sus sistemas tributarios establecen formas para evitar la doble tributación. Sí. O en ocasiones se toman decisiones entre países para realizar o acordar formas de evitar la doble tributación mediante los acuerdos para evitar la doble imposición. Entonces, en ocasiones, si no hay acuerdo para evitar la doble imposición, como el caso nuestro con los Estados Unidos, que no tenemos un acuerdo para evitar la doble imposición, lo que hacen en los Estados Unidos es que mediante el crédito del impuesto que se le retuvo o pagó en la República Dominicana, el crédito allá, entonces se evita la doble imposición.
Es decir, que esas son unas medidas unilaterales que toman los países. Hay un acuerdo firmado con Estados Unidos. Sí, pero de intercambio de información, Sí. no para evitar la doble Que imposición. la gestión anterior intentó aplicarse, pero no se pudo. Se supone que debería aplicarse. El tema ahora con los Estados Unidos es que por la ley FATCA también hay un intercambio automático de información, que eso sí creo que está funcionando. Sí, para evitar lo que es el lavado de activos. Efectivamente, y todo que eso. no es necesariamente para evitar la doble imposición, es simplemente información. Con los Estados Unidos no tenemos acuerdos para evitar la doble imposición. Con Canadá sí. En ese mismo orden de las retenciones, me hablaba un compañero llamado Fernando que vive en México. Nos dice que las instituciones allá, tú tienes una retención local, tiene una retención estatal, más tiene una retención federal. Sí, porque en México, probablemente, por eso él dice eso, el sistema tributario tiene varias capas, si así se puede decir, igual que en los Estados Unidos. Capas impositivas de la traza impositiva. Sí, igual que en los Estados Unidos, que tienen un impuesto sobre la renta estatal y tienen un impuesto sobre la renta federal. Eso pasa. Igual pasa también en Brasil, que son tienen un federales, sistema sí, también federal. Y tienen impuestos sobre la renta locales sí, y federales. Estatales y federales. Sí, es así. Que hay que hacerle aclarando, Isidro y Ramón y Martín, de que esos países, el sistema impositivo es penal, aquí es civil. Aquí se sustenta, o sea, el código tributario es totalmente civil. Aquí se vende la idea y se ha seguido vendiendo la idea y se habla metiendo miedo, no. El Código Civil se sustenta en leyes que lo sustentan y lo complementan, pero no es penal. Los impuestos dominicanos son penales. ¿Por qué? Porque hasta que no haya una sentencia definitiva, usted no debe un centavo, tiene inconsistencia. Inconsistencia. Ahora, cuando se cae en el delito de facturación falsa, eso es otra cosa. Sí, no, ya tú caes en un delito porque usted está falsificando, eso es otra cosa. Pero los impuestos dominicanos son civiles. Escúcheme. Sí, obviamente hay que hacer la aclaración. El Código Tributario contempla y tipifica los delitos tributarios. Entonces, cuando se habla de un delito, hay puede haber una pena pecuniaria. Sí, y no solo pecuniaria, tiene importancia penal, porque se está hablando de un delito. El Código Tributario establece cuáles son los delitos, son básicamente 3, pero ahí están. Entonces, siguiendo con el tema de las retenciones, exacto, ya tenemos claro qué es renta, quiénes deben pagar el impuesto sobre la renta y sobre qué se debe pagar el impuesto sobre la renta. El doctor Jaime Ross, en su libro sobre derecho tributario sustantivo, él dice que para que se considere que una renta es de fuente del país que dice que tiene la jurisdicción sobre esa renta. De país de origen, como decimos. Exactamente. Tienen que darse varias condiciones. Primero, primero identificar la actividad, porque se supone que es sobre una actividad económica que se genera la renta. Y segundo, definir claramente dónde se realizó esa actividad. Eso quiere decir que cuando nosotros decimos que una renta está alcanzada por el impuesto de la República Dominicana, primero tenemos que definir claramente cuál es la renta, la actividad, el bien o el derecho que generó la renta y si se situó en la República Dominicana. Pero hay un orden actividad que se da en ese fenómeno de producción, que son las empresas de zona franca, que son productos ensamblados o fabricados aquí en el país, pero que tienen una exención especial, que no se le puede retener por acuerdos del país con esas grandes corporaciones. No necesariamente es de acuerdo del país con esas corporaciones en sentido general, sino que la ley 1201 establece que las zonas francas, independientemente de que están en territorio físico de la República Dominicana, se consideran que están en el exterior, que no están bajo la jurisdicción tributaria de la República Dominicana en principio. Es una especie de
las embajadas están aquí en el país, pero es un Exactamente. territorio ampliado Exactamente, del país de origen. del país de En origen. realidad es un enclave del país de origen. Ahora, lo siguiente, cuando hay una empresa que de origen es extranjero y de repente alguien adquiere los derechos para operar lo que se podría decir una franquicia de esa empresa, ¿cuál es el tratamiento que se le da? ¿En qué sentido? Bueno, ¿En el sentido de las retenciones? En cuanto a las retenciones, sí. Esa pregunta es muy interesante porque si bien la ley 1201 contempla una exención general para las zonas francas, porque recuérdense, están en un territorio, entre comillas, fuera de la República Pero Dominicana. hay dos zonas francas, como tú lo sabes, Martín. Sí, que sí. están zonas francas especiales, Especiales. que no sé quién se inventó eso aquí, Así porque es. que no son nada, simplemente alguien que está por ahí haciendo dinero, hasta call center, yo me he dado cuenta que son muchas aplica igual. que no hacen nada, y entonces están los parques de zona franca per se. Aplica igual. Tienen una exención en sentido general de todos los impuestos, dicen las leyes que establecen esos sistemas de zona franca. Pero dicen también las leyes que deben fungir como agentes de retención. Sí. Es decir, que si le pagan rentas a un empleado y esas rentas exceden la exención impositiva, tienen que fungir como agentes de retención. Igual si pagan servicios, tienen que fungir como agentes de retención. Es decir, que si bien la exención, las zonas francas gozan de una exención, pero es para ellas, no para las personas que le prestan servicios, Ok. no a ellas. Los negocios con terceros sí tienen que retener. Sí, obviamente. Entonces, los servicios que dan, un ejemplo, si tienen que comprar material gastable, De construcción, muchas tienen que hacerle retención a esas compañías. Para Definitivamente. luego La ley lo dice claramente, deben fungir como agentes de retención. Muy bien, entonces, teniendo claro qué es renta, quiénes deben pagar renta, que la renta debe ubicarse, la fuente que genera la renta debe ubicarse en la República Dominicana, entonces ya tenemos un espectro, un panorama más o menos claro de quiénes deben tributar sobre rentas. ¿Y quién debe retener? Y sí, Sí, disculpe, ajá. volviendo, porque me interesa lo que mencioné la palabra franquicia, que existe franquicia. Me interesa que vaya por ahí para aclarar dudas. ¿Franquicia en qué sentido? Bueno, cuando hablo de franquicia es que adquiero el derecho de Ajá, yo adquiero el derecho de operar un nombre. Ajá, muy bien. Sí. Entonces, su pregunta es si cuando yo pago, debo retener. Sí, sí. Si correcto. cuando yo hago el pago por el derecho que estoy utilizando, debo hacer una retención. Esa es la pregunta. Va por ahí la pregunta. Eso siempre dependerá de a quién yo le pago. Bien, y vamos a entrar ahí en un momento. En ese sentido, tú vas a pagar al franquiciano, Ajá. que es el dueño del nombre, pero tú tienes que pagar sobre lo que tú produces en el país. No, pero- Sí. Porque es una empresa que tú tienes aquí, Sí. tú tienes el nombre, pero la empresa, lo que tú produces acá, Ajá. tiene que pagar impuestos sobre la renta porque tú estás produciendo aquí, No, porque es una zona franca. No, pero hay una cosa también. Las franquicias no pagan nada. La franquicia es un nombre que tú pagas $50,000 o $200,000. Eso es lo Sí, que paga la sí, franquicia. pero- Ahora, el negocio tú lo tienes aquí Sí, en el el país. negocio, sí. Yo me refiero, y eso aquí podemos decirlo, vamos a poner ahí está, ¿qué digo yo? Wendy, la cadena McDonald's. Wendy, McDonald's, ahora hay Dominicana, Tandre Carne, y hay muchísimas de ellas. Ahora bien, visto desde esa óptica, nos vamos con lo siguiente. Yo que te pago a ti somos $100,000 por tu franquicia, para yo tener mi país haciendo ese nombre ahí, pero el negocio es mío. Ahora, en cuanto a negocio per se, como dice Martín, eso deben retener. Sí, tiene que retener. Amigos televidentes, nos vamos a un corte comercial y retornamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre.
cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, estamos de regreso con su programa de Orientación Tributaria. Y en ese tenor, Martín, en cuanto a quiénes deben retener y cómo se debe retener. Muy bien. Teniendo claro entonces que nosotros tenemos que pagar impuestos sobre la renta que se generan en la República Dominicana, y el artículo 270 establece que quien no es residente en la República Dominicana debe tributar sobre las rentas que genere en la República Dominicana, las rentas que sean de fuente dominicana. De hecho, el artículo 272 establece una lista, obviamente no limitativa, de todos los tipos de rentas que se consideran de fuente dominicana. Si ustedes se fijan, la mayoría de los casos que se mencionan en el artículo 272 dice claramente que deben ser de actividades que se generan en la República Dominicana, porque eso obviamente es lo que te define que la renta es de fuente dominicana, si se genera en la República Dominicana. Martín, un pequeño tópico. Un ejemplo, esta planta eléctrica que se construyó, por ejemplo, Punta Catalina, se traen varios técnicos de Brasil, de Estados Unidos, de diferentes países, que son los expertos en montar varias máquinas que en Dominicana no lo tenemos. Sí. Entonces, a esos individuos que vienen a hacer ese trabajo acá, se le paga en dólares, pero hay que hacer una retención también por el trabajo realizado aquí en el país. Sí. Okay. De ahí la importancia, y decía ahorita, del artículo 305. Y vamos a llegar ahí. Bien, entonces, el 272 define cuáles son las rentas de fuente dominicana. Casi todas menciona que tienen que ser de actividades realizadas en la República Dominicana, de bienes, derechos, de actividades de cualquier tipo que sean generadas en la República Dominicana. Aplatanado, Martín, ¿a quién que debe retener y cómo debe retener? Muy bien. Entonces, en sentido general, la mayor parte de las retenciones están establecidas en el artículo 309. El artículo 309 habla de retención cuando se pagan honorarios, cuando se pagan comisiones, cuando se pagan rentas o alquileres, arrendamientos o alquileres, perdón, cuando se pagan premios. En el 309 es que están más o menos mencionadas casi todos los tipos de retenciones que se deben realizar. ¿Están definidas todas? Pero ¿quiénes? Y es aquí muy importante y la insistencia de su pregunta. ¿Quiénes deben retener? Si ustedes se fijan en el artículo 309, establece en sentido general que son empresas cuando le pagan a personas físicas lo que deben fungir como agentes de retención. Es decir, de hecho, el 309 dice designación de agentes de retención. ¿Quiénes se designan como agentes de retención? Las personas jurídicas, en sentido general, aclaro, cuando le pagan a personas físicas. Empresa, agente. Empresas a personas físicas. Muy bien. Hay excepciones, porque si ustedes se fijan, hay una excepción, por ejemplo, cuando una institución del Estado, que es una persona jurídica, le paga a otra persona jurídica o a persona física. Recuérdense que el Estado o las instituciones del Estado deben fungir como agentes de retención cuando le pagan a personas jurídicas o a personas físicas de un 5% del valor que pagan. Eso establece el 309, es decir, que aquí tenemos una persona jurídica reteniéndole a otras personas jurídicas y a personas físicas también. Por eso digo, el 309, cuando habla de agentes de retención, es en sentido general de persona jurídica
a personas físicas, pero tiene sus excepciones. Lo propio pasa con préstamos, con premios. Cuando se paga un premio a una persona jurídica, eventualmente va a ser objeto de retención, aunque le esté pagando a otra persona jurídica. Hago un paréntesis ahí, Martín, para aclarar algo. En dado caso de no retener, se le debe pedir una autorización a impuestos internos para que la renta sí autorice que usted lo puede tener. Y me explico, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, 5 millones de ITEVI a favor y tú me vas a retener a mí el ITEVI, yo te digo a ti, no me retengas porque yo tengo un saldo a favor que yo lo quiero usar. Ahora, yo tengo que mandar a solicitar a la y que me lo autorice para yo poderlo hacer. Ahora bien, si la renta me lo autoriza, ahí sí la autoriza ella que me pague a mí para yo poder utilizar. O yo tengo un saldo a favor y digo, no me retenga, que yo he saldo a favor, yo quiero ahora, yo tengo que pedir, ahí se puede, yo pido la autorización, sí, que siempre, en la mayoría de los casos, y así vamos a hablar, no se dan siempre porque no lo autorizan. Y mucho menos con el tema de retenciones. Con el tema de retenciones, la administración y la ley también es muy celosa. Fíjense que cuando hablamos de compensación, las retenciones se le da un trato especial, porque ¿qué es lo que ve el legislador en el tema de retenciones? Que no es un impuesto que paga usted, es un impuesto que lo paga otra persona realmente. Usted simplemente está fungiendo como un intermediario, agente de retención. Usted le quita a aquel para pagárselo a la administración. Por eso, en temas de retenciones, es muy difícil que la administración contemple compensación o exención de que le ejecuten la retención. No digo que no pueda pasar, pero difícil que pase, que autoricen eso. Sí, autorizan. Muy bien, entonces, por otro lado, decíamos que en el 309, en sentido general, establece agente de retención, persona jurídica cuando le paga a persona física, en sentido general. Mencionamos dos excepciones, hay otra, por ejemplo, cuando un banco le paga intereses a una persona jurídica, tiene que fungir como agente de retención, por una norma del 2011 que es transitoria. Es transitoria porque no fue definitiva la ley, porque es transitoria, porque se estableció un impuesto a la ganancia de capital y esa ley fue transitoria para aquí. Esos son de los parches que se hacen. No, pero esa es ganancia de capital. Estoy hablando de retención cuando se pagan intereses a personas jurídicas. Sí, cuando los bancos le pagan intereses, no ganancia de capital. No, cuando me refiero intereses, cuando te pagan intereses, yo tengo mi cuenta en el banco, un certificado financiero, exactamente. Tú me pagas intereses a mí, automáticamente tú me retienes. Sí. Esa ley fue transitoria. Sí, y hablando de ganancia de capital, también la norma sobre ganancia de capital establece retención de una persona jurídica a otra persona jurídica. Sí. Es decir, que si bien el 309 habla de agentes de retención de persona jurídica a persona física, en sentido general, hay sus excepciones. Y ese tema, Martín, no se entiende siempre, porque yo siempre he dicho, quedó muerto ese tema, porque lo siguiente, ¿y qué me garantiza a mí que usted me retenga, que te va a presentar? Ok, lo siguiente, es muy interesante, que me llama la atención, porque hay empresas, de hecho, que se consideran transnacionales, que contratan personal de dirección y le pagan en moneda norteamericana, generalmente, pero resulta que quienes reciben ese pago no lo reciben en el extranjero, lo reciben dentro del territorio de la República Dominicana. Entonces, ¿qué tratamiento se le da en cuanto a la retención? Muy bien, entonces vamos a retomar el tema de las franquicias aquí y el 305, que para mí es muy relevante. Y hablando del tema de que se puede confundir, porque lo que usted me dice, pago en moneda extranjera, pero localmente. Sí. Ok. Entonces, el tema de la franquicia que usted preguntaba ahorita, dependerá siempre a quién se le pague la franquicia o el derecho por utilizar la marca. El royalty. Sí. Si es una marca de la República Dominicana, que la empresa dueña de esa marca está registrada en la República Dominicana, es decir, es residente en la República Dominicana, no aplica ningún tipo de retención. Por ejemplo, bueno, no quiero mencionar marca, pero hay... Adrian Tropical, un ejemplo. No. La franquicia que más se conoce aquí, André Carne.
Lo que pasa es que Andrés Carne, yo no sé si es nacional. Es nacional, eso ¿Es nacional? dominicano. Ok, imagínate que yo adquiera Y Andrés, los derechos. Excúsame por mencionarte aquí, pero tengo que mencionarte porque tú eres una franquicia dominicana. Sí. Imagínense que yo utilice o compre los derechos para utilizar esa marca. Yo le voy a pagar a Andrés Carnes, a la compañía dueña de esa marca, y yo no tengo que hacer ningún tipo de retención. La ley no contempla retención para ese tipo de renta. Bien, porque es residente en la República Dominicana y el 309 no dice que hay que hacer ese tipo de retención. Ok. Ahora, imagínense que yo tenga una franquicia que la dueña de esa franquicia está en los Estados Unidos. Como hay tantas O en el mundo. Pero tú tienes mucho. La Shell, la Exxon, Exactamente. todas esas compañías gasolineras. Exactamente. Y demás. Exactamente. ¿Qué pasa con esa franquicia? Bueno, ya ustedes decían ahorita que por las actividades que generan esas empresas en la República Dominicana, tienen que pagar sus rentas en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la actividad se está desarrollando en la República Dominicana. Eso es claro, ¿no? Eso es obvio. Disculpa, Ajá. ahí habría que pagar 2 rentas a la empresa que yo le voy a pagar por usar el nombre. Esa es la franquicia. Sí, Ajá. tiene que pagar en Dominicana, más el que tiene el nombre en la compañía generando también tiene que pagar, ambos tienen que pagar. Obviamente. Ok. Pero recuérdense que son 2 rentas diferentes. Diferentes. Es decir, que estamos hablando de tipificaciones diferentes. Yo pago por las actividades que realizo en la República Dominicana, de distribución, de comercialización. Ahora, el dueño de la franquicia, al que yo le voy a pagar por utilizar esa marca en la Tiene que República retenerle Dominicana, también. le tengo que retener, de acuerdo al 305. ¿Por qué? El 305 dice que quienes paguen rentas grabadas de fuente dominicana al exterior tienen que retener el 27% de la renta que paguen. Pero fíjense que la gente normalmente se queda en el título del 305 que dice pagos al exterior en general. Pero no leen la parte literal del artículo. No profundizan. No, el artículo dice quienes paguen rentas grabadas de fuente dominicana. Es decir, que para yo retener a un pago al exterior, la renta tiene que ser de fuente dominicana. ¿Cuándo la renta es de fuente dominicana? Cuando se genera en Dominicana. Cuando se genera en la República Dominicana. Si la renta no se genera en la República Dominicana, es una renta generada en el exterior. ¿Es una vía de escape entonces? ¿Eh? ¿Es una vía de escape? No es una vía de escape, mi estimado. No. Claro. No es una vía de escape. ¿Por No qué? es una vía de ¿Por escape. qué? Es lo que establece la ley. Sí, no, la ley lo establece. por una vía, ¿es una ilusión eso? No, eso no es Claro, ilusión. De ninguna manera. Un ejemplo Sí. Santiago. Sí. Santiago, yo te voy a retener por lo que se produzca aquí dentro de este edificio. Lo que se produzca afuera no te abarca la ley, entonces no hay ninguna erosión ni nada de eso. No, la pregunta es lo que dice el licenciado. El artículo me dice a mí en el extranjero. Pero que la ley dice claramente Sí. que yo debo tributar Por lo que- sobre la renta de fuente dominicana. Dominicana, lo que se dé aquí adentro. Es decir, yo no puedo ir a los Estados Unidos y decirle, mira, Estados Unidos, los nacionales tuyos tienen que tributar en la República Dominicana por las actividades que realizan en los Estados Unidos. No, disculpa, no los norteamericanos, sino los dominicanos. Incluso los dominicanos. Sí, ¿Y los peloteros? Sí. ¿Cómo? ¿Los peloteros no tributan en la República Dominicana? ¿O sí? No, pero hay una cosa. ¿Por qué? No. Aquí, en cuanto a ese tema, vamos a hacer un programa independiente. Porque, ¿qué pasa? El pelotero, su contrato aquí que se lo hacen. No. Sí, aquí que se firma el contrato. No, de ninguna es manera. mira, Sí, aquí que se firma el contrato. sí, El contrato es aquí. Ok, es verdad. Imagínense que sí. Sí, aquí. Ok, pero espérate. Sí. Imagínense que vengan aquí la compañía norteamericana o de cualquier país de Japón Ujú. y firmen el contrato aquí. Sí. Y me, sí, Disculpa, Espérate. se firman cuando ellos son prospectos. Está bien, pero imagínate que sean profesionales. Sí, sí, sí. Imagínate que sean profesionales, vienen aquí, firman su contrato Ujú. y
todo se realiza aquí, la firma del contrato. Sí. ¿Y por qué se firma aquí? Que eso es lo bueno, aquí somos, o sea, aquí estamos hablando de impuestos. Porque la penalidad ya es más fuerte. Excelente. Claro que perfecto. sí, claro, perfecto. sí. Ahora bien, Un momentito, disculpe. pero yo no quiero que pase ese tema. Vamos. Yo no quiero que pase. En el tema, Ok. lo siguiente, porque entonces habría que preguntarse, porque podría firmarse contrato en República Dominicana Ajá. y asentarlo en una oficina de notaría en Estados Unidos. No, incluso imagínate que se haga aquí. Eso es lo de menos. Sí. Imagínate que se haga aquí. Sí. Ahora bien, la pregunta es, ¿la renta la genera el contrato? ¿Eh? La Sí, es aquí la obligación. Espérate. Es aquí la obligación. Mi pregunta es, Sí. 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 la renta que percibe el pelotero que va a jugar en los Estados Unidos, o en Japón, o en China, esa renta la genera el contrato. Es aquí, sí, es aquí la obligación. No me ha Sí. contestado la No, no, pregunta. no, la genera el contrato. No, oiga, ¿por qué no? Ujú. Oiga, ¿por qué no? Sí. Si el pelotero firma el contrato aquí y no juega pelota en los Estados Unidos, no recibe un centavo. Sí, porque se firma acá, pero la acción se dará allá. La actividad grabada se genera fuera de la República Dominicana. ¿Qué es lo que genera la renta? Por eso es tan importante. Y a veces, cuando uno habla de teoría, los contadores muchas veces no les gusta. Eso es verdad, eso es verdad. Pero es Sí. muy Eso es importante verdad. tener claro. Filosofar. Y por eso nosotros hablamos de qué es lo que genera la renta. Así es. Si usted se va al 272, lo que genera la renta es la actividad. La acción. ¿Por qué es que le pagan al pelotero? Por jugar Por pelota. jugar. No es por firmar un contrato. Pero, El contrato es lo que genera la obligación cuando él juegue. Así es. Martín, si la, Sin yo ser abogado. No. No es así, es así. La obligación yo la tengo, la obligación se generó en Dominicana. Ahora, la productividad mía está en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que genera la renta? Es ¿Eh? lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que genera la renta? La actividad. La acción. La La acción actividad de jugar pelota. jugar pelota. Fíjense que incluso en los Estados Unidos los peloteros toman en cuenta cuándo y dónde van a jugar durante el año. ¿Ustedes saben por qué? Porque cada estado de los Estados Unidos le cobra a los peloteros por los juegos que tienen en ese estado. ¿Ustedes sabían eso? Interesante lo siguiente, entonces, el jugar pelota con un criterio comercial es lo que genera la renta, porque cuando se firma el contrato que se firma aquí, ellos van a una escuela de entrenamiento y se quedan aquí mismo y pueden durar un año, año y medio, 2 años jugando pelota, pero no están generando renta. Ahora, cuando van a Estados Unidos y se da la actividad comercial, entonces ahí se genera la renta. Ahí es que se genera la renta. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y retornamos en breve. Es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás.
La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Estamos de regreso con Suprema Orientación Tributaria y aquí con el tema que quedamos y es las rentas, si es obligación del contrato o obligación del ente generador. Martín. Muy bien, retomando el tema de los peloteros, fíjense que incluso los peloteros cuando van a firmar un contrato con un equipo, también toman en cuenta el tema del impuesto sobre la renta que le van a descontar, lo toman en cuenta, porque eso es planificación tributaria. Claro que sí. ¿Por qué? Porque dependiendo del estado donde ellos estén, en los Estados Unidos, recuérdense que dijimos que los Estados Unidos tienen impuestos sobre la renta estatal y federal, dependiendo del estado, el impuesto que van a pagar, y dependiendo dónde jueguen, el impuesto que van a pagar. Incluso los equipos de fútbol, o incluso los mismos equipos de pelota, cuando juegan fuera de los Estados Unidos, tienen que tributar en el país donde jueguen. Por supuesto. ¿Por qué? Es que la actividad que genera la renta es jugar pelota, no es otra cosa, no es firma de contrato ni nada de eso, excepto de que firmen un contrato y solamente le paguen por firmar el contrato, pero no funciona así. Entonces, donde jueguen pelota, ahí es que tienen que tributar. Por eso es que los peloteros dominicanos, aunque mantengan la residencia dominicana, no tributan en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la renta es generada fuera de la República Dominicana. Hay solamente una excepción para pagar renta, impuestos sobre la renta en la República Dominicana por renta que se generan en el extranjero, y la ley es clara. Por intereses financieros y ganancias financieras en sentido general. Es decir, un dominicano que tiene certificados de depósito en cualquier país del mundo le genera intereses. Acciones compradas en el extranjero. Y acciones que tiene en el extranjero debe tributar en la República Dominicana por la ganancia que pudieran generar esos intereses o las acciones, las inversiones en acciones. Bien, entonces, en sentido general, nosotros no tributamos por renta que se generen fuera de la República Dominicana. Imagínense que usted vaya a España a dar un servicio de consultoría, usted recibe una renta en España, pero usted no tiene que tributar por esa renta en la República Dominicana. Disculpa, yo voy a España a dar una consultoría, pero yo tengo una empresa. Entonces, esa consultoría que doy en España, entonces esas ganancias que yo obtengo en el año, cuando yo voy a tributar, yo debo decir, esas ganancias que yo tuve fuera, debe estar registrada. No voy a pagar ya al final de año. No va a pagar. ¿Por qué? Y es interesante el caso de España, porque con España, justamente con España, nosotros tenemos un acuerdo para evitar la doble imposición. Entonces, ¿qué pasa? Que España me va a retener impuesto allá. Entonces, nosotros, en el caso de España, que tenemos un acuerdo para evitar la doble imposición, es claro, el acuerdo establece que yo debo tributar en el país donde tengo presencia física prestando el servicio. Ratificación del criterio de territorialidad. Perfecto. Eso queda claro en el acuerdo. Un ejemplo, entonces, yo como compañía generé en el país, un ejemplo al año, 100 millones, entonces por dar consulta en el exterior, esa compañía generó 10 millones, son 110, entonces sobre esos 10 generados en el extranjero no voy a pagar impuestos, voy a pagar simplemente por los 100 que generé efectivamente en la República Dominicana. En el caso de España, que está claro el acuerdo para evitar la doble imposición, eso usted lo va a declarar en su declaración jurada de impuestos sobre la renta y lo va a declarar como exento. O puede declararlo como gravado. El caso es que España tiene una tasa de impuestos sobre la renta diferente a la de nosotros. Creo que pudiera ser menor eventualmente, pero pudiera ser mayor. Sí. Entonces, lo que se hace es que usted declara la renta y pone como un crédito el impuesto que le descontaron allá. Obviamente, y la ley es clara en ese sentido, el 316 dice, para evitar justamente la doble imposición,
que usted declara la renta y utiliza como crédito el impuesto que le descontaron, pero no puede ser mayor que la tasa del impuesto que hubiese pagado aquí en la República Dominicana. Es decir, si en el país que usted prestó el servicio le descontaron un 35%, usted va a utilizar como crédito solamente hasta un 27% aquí en la República Martín, Dominicana. Y se resuelve el problema de la doble imposición. En planificación tributaria, ya terminando aquí el programa, en planificación tributaria, ¿cuáles personas deben retener y quién debe tener esa vertiente para retener? Ya nosotros lo dijimos, en sentido general, quienes deben fungir como agentes de retención de acuerdo al 309 son personas jurídicas cuando le pagan a personas físicas, guardando las excepciones que hay. Entidades del Estado, cuando le pagan a una persona jurídica le van a retener. Entidades financieras, cuando le pagan a una persona jurídica intereses, le van a retener un 1%. Cualquier persona jurídica cuando paga un premio, aún sea otra persona jurídica, le va a retener. Cuando haya ventas de acciones, la persona que compró las acciones que va a pagar a otra empresa le puede retener hasta un 1%. Creo que esas son en sentido general las excepciones de una empresa jurídica, de una persona jurídica, perdón, de retenerle a otra persona jurídica. Algo que decía Ramón ahorita con relación a pagos locales en moneda extranjera, eso no genera ninguna obligación por ser en moneda extranjera. Se puede confundir con pago al exterior, pero nada que ver. Y entonces podríamos decir que una persona física no puede retenerle a una persona física. Se supone que una persona física no debe retenerle a otra persona física. ¿Cuál es la ventaja? Y la obligatoriedad y la seguridad de la retención. Sí, porque no me garantiza que una persona física, que no está registrada, imagínense, de que reteniéndome a mí otra persona física que no estoy registrada o que pudiera estar registrada, de que va a pagar esa retención. La pregunta del siglo, ¿y qué me garantiza a mí que me retenga una persona jurídica? Bueno, la persona jurídica es más fácilmente perseguible que una persona física, porque la persona jurídica sabemos que está registrada, sabemos que tiene que reportar. Recuérdense que decíamos en nuestra intervención anterior, hablando de retenciones del ITEVI, que si usted no hace la retención, corre el riesgo de que le impugnen el gasto. Corre ese riesgo. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Y esa retención ella se la hagan a usted. Usted debió retenerle. Ese es otro tema que se supone y la ley establece que una vez que usted es designado como agente de retención, el único responsable del impuesto a retener es quien es agente de retención. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y hablábamos ahorita fuera de cámara con las sanciones. Las sanciones están bien definidas en el Código Tributario. Y en el caso de retenciones, una sanción adicional pudiera ser exigirle la retención a la persona que no la hizo, independientemente de que la otra persona pagó el impuesto completo. Es decir, que además de la mora, además del interés indemnizatorio, tiene que pagar la retención no realizada en el caso de que no la haya realizado. Resumiendo, ¿qué tú le dices al pueblo dominicano, especialmente a los contribuyentes, sobre las retenciones? Las retenciones, como decíamos, usted es el único responsable una vez que usted es designado como agente de retención. Entonces es importante que usted conozca bien el 309, el 305, los artículos 309, 305, 306, que establece retención cuando se pagan intereses, y algunas normas especiales que designan agentes de retención también de impuestos sobre la renta. Recuerde, el único responsable de la retención es usted si no la hizo, independientemente de que el tercero haya pagado o no el impuesto completo. Recuerde también las sanciones, una mora por cada mes o fracción de mes, un interés indemnizatorio por cada mes o fracción de mes, que si usted lo deja mucho en el tiempo, puede ser mayor que el impuesto. Entonces es muy importante, las sanciones en materia de impuestos sobre la renta son muy onerosas, así que a tener cuidado con el tema de retenciones. Martín, te damos las gracias por siempre venir aquí a nuestro programa cargado de muchas informaciones y mucho más de estos temas que son muy especializados de parte nuestra, Isidro como coproductor, Ramón como coproductor y coordinador, Braulio que no está aquí presente también, nuestro coproductor, y Santiago Jiménez. Te damos las gracias y siempre aquí en este programa a los siempre tuyos. Muchas gracias a ustedes. Y así, amigos televidentes, les damos gracias a ustedes por
permanecer ahí con nosotros y siempre estar con nosotros. Así que nos vemos en otra próxima entrega y pásenla todo bien. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás.